En este video vamos a simular una fuente de alimentación lineal regulada, pero antes, claro, con el multisim, pero antes vamos a repasar los elementos que componen una fuente de poder. Tenemos que en la entrada, en el lado izquierdo de nuestra pantalla, vemos el voltaje de entrada de la fuente que se está alimentando de la red. Tiene un 120 volts RMS y luego pasa por un transformador reductor. Digo que es reductor porque es 10:1. Por cada 10 volts que entren por el primario, el devanado primario, saldrá un volt en el devanado secundario. Entonces, si tenemos 120 volts a la salida RMS, a la salida tendremos 12 volts RMS. ¿Sí? La energía de 120 volts RMS es corriente alterna, o sea, tiene forma de senoidal, como se muestra aquí abajo. El voltaje pico de nuestra señal alterna sabemos que es 120 volts por raíz de 2, o sea, 169.2 volts, el voltaje máximo, 169.2 volts. Ahora, cuando nos vamos al secundario del transformador, aquí tenemos los 12 volts RMS, pero es RMS, sigue siendo corriente alterna, nada más que reducida. Entonces, el voltaje pico de esta cresta es 12 volts por raíz de 2, nos da 16.92 volts pico máximo. Aquí tendríamos. Esto va a entrar a nuestro rectificador. Ya hemos visto los tipos de rectificadores. En nuestro caso vamos a usar, como no vamos a usar la derivación central del transformador, vamos a usar un puente rectificador de onda completa. Entonces, ese puente rectificador de onda completa que hemos estudiado, pues nos va a entregar una señal rectificada como la que estamos viendo aquí abajo, en la parte de abajo. Esta señal ya se llama corriente continua o corriente pulsante. Vamos a tener el valor pico aproximado de 16.82 volts más o menos, o sea, sigue siendo el voltaje pico, tomando a los diodos como diodos ideales. Sería así. Si no, pues tendríamos que restarle al voltaje pico la caída de tensión de los dos diodos que trabajan en el semiciclo correspondiente. Entonces, así tendríamos nuestra apariencia de nuestra corriente continua a la salida del rectificador. Después, otro bloque importante de la fuente de alimentación es la parte de filtrado. Se utiliza un capacitor electrolítico, aproximadamente de entre 1000 microfaradios a 2000 microfaradios, y a un voltaje mayor del que se va a operar. Por ejemplo, aquí tenemos un voltaje pico de 16.82 volts, es el voltaje pico máximo. El capacitor se va a cargar a ese valor. Entonces necesitamos ponerle un valor de voltaje mayor. En este caso podrían ser 25 volts. Entonces un capacitor de 1000 micros a 25 volts. ¿Sí? Así sería como se podría poner el capacitor electrolítico. Este filtro lo que va a hacer es, como se observa aquí en esta figura, el capacitor se va a cargar. Entonces, cuando llegue al pico, el capacitor de la señal, el capacitor se carga a ese valor máximo, que sería 16.92 o 16.82 volts, y luego, como va cayendo la señal, el capacitor tiene una constante de tiempo mayor y se va a descargar más lentamente, y entonces ya no va a llegar hasta abajo como pasaba aquí en la corriente continua. No se van a hacer estas crestas tan prolongadas hasta 0 volts, sino que el capacitor va a mantener la carga
porque tiene una constante de tiempo más grande, y si ese capacitor es muy grande, su constante de tiempo pues es mucho más grande, se va este voltaje de rizo que se ve aquí, que es una ondulación, se va disminuyendo hasta casi formar una línea recta como se ve aquí en la corriente directa. Entonces el capacitor, el filtro a base de capacitor, nos va a convertir la corriente continua o pulsante a corriente directa. ¿Sí? Entonces ya aquí ya tenemos corriente directa y va a ser del valor del voltaje pico, porque el capacitor se carga al voltaje pico. O sea, serían más o menos 16.8 volts o 16.9. Aquí le puse 0.8, pero serían 16.92 como acá. Obviamente el voltaje se reduce por los diodos que están polarizados, ¿no? Pero bueno, más o menos ese sería el valor. Después, el último bloque de nuestra fuente de alimentación es el regulador. Bueno, quiero antes decirles que en el libro de Malvino de Principios de Electrónica, en el tema 4.6, llamado Filtros con condensador a la entrada, en la página 127 a la 130, se toca el tema del capacitor como filtro en una fuente de alimentación, para que ustedes puedan profundizar en el estudio de esto. Ahora, regresando al regulador, el regulador es un circuito encapsulado que tiene tres pines o tres terminales. ¿Sí? En el libro del Malvino, también en el tema 24.4, es el capítulo 24, tema 4, llamado el tema reguladores lineales integrados. Ahí se estudian estos reguladores. De la página 1028 a la 1034 están los diferentes tipos. Existen fijos como este, que le entra el voltaje por el extremo izquierdo, el voltaje de alimentación, que sería la salida del rectificador y el filtro, en este caso 16.8 volts, ¿sí? Y esta terminal inferior va conectada al común o a tierra, al neutro, y la terminal en la parte derecha es la salida, donde vamos a tener ya el voltaje regulado. En este caso, este regulador, el 7805, es su matrícula o su matrícula con la que se identifica para cuando lo compras, cuando vas a la tienda de electrónica y lo solicitas, se pide como regulador 7805, o regulador integrado. 7805 quiere decir que es un regulador fijo a 5 volts. Si pides el 7812, es un regulador fijo a 12 volts. En este caso vamos a usar el 7805 y a la salida vamos a tener 5 volts de corriente directa. Entonces a la entrada tendremos como 16.8 volts o 16.9 volts, y a la salida ya vamos a tener un voltaje regulado de 5 volts. Entonces si quieres profundizar en el tema, pues en el libro de Malvino aquí te dejo las referencias para que tú lo puedas estudiar. Existen reguladores variables, o sea, puedes variar por medio de un potenciómetro, una resistencia variable, el valor de voltaje de salida. También se ven en ese tema de reguladores integrales y reguladores lineales integrados. Entonces, esto es lo que yo quería comentar antes de pasar a la simulación. Vamos a la simulación. Ahora sí, abrimos el multisim y vamos a empezar con la fuente de poder. La fuente de poder de 120 volts, ¿verdad? Y vamos a también a utilizar el común, que siempre se necesita, porque si no, no podemos simular. La referencia a tierra, y nos vamos a ir al grupo de básicos, y vamos a buscar un transformador. Ahora vamos a usar un primario con un secundario, un transformador que tenga un embobinado primario y un embobinado secundario. Entonces le damos OK,
y lo tenemos aquí. Ahorita lo configuramos, sabemos que es 10 a 1. Luego vamos por un capacitor que nos va a servir de filtro. Y también nos vamos a los diodos. ¿Dónde están los diodos? Aquí. Y vamos a usar el diodo 1N4007, que es el que hemos venido usando. MN4007. ¿Sí? Y vamos a usar 4 diodos. Sabemos que como vamos a usar el puente rectificador, vamos a usar 4 diodos. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a poner, nada más nos falta poner nuestra resistencia de carga. Bueno, ahora vamos a buscar los reguladores que están en la tabla de potencia, reguladores de voltaje, y aquí vamos a teclear el 7805. LM 7805. Ahí está, entonces le damos OK. Este es el regulador aquí que vamos a poner. Ok, ahora sí, nuestra resistencia la rotamos para que quede vertical. Conectamos nuestra resistencia a la salida. ¿Sí? Vamos a poner la referencia a tierra aquí. Esta terminal también va al común. Ya dijimos que la terminal que va abajo va al común, y este es el voltaje de entrada y este es el voltaje de salida. Entonces vamos a construir nuestra fuente. Aquí vamos a conectar nuestro transformador. Aquí también vamos a conectar nuestro transformador a la red eléctrica. Vamos a aumentar esto así para que se vea mejor. Ok, luego vamos a armar aquí nuestro rectificador. Vamos a conectarlo. También aquí nuestro puente rectificador. Lo conectamos. Esta sería la salida del rectificador, la parte positiva, y esta es la parte negativa. El voltaje alterno se pondría por aquí. Se pone entre el ánodo y el cátodo de los diodos. Entonces la parte positiva sería esta. Vamos a rotar nuestro capacitor para que quede vertical también. Conectamos la salida a nuestro capacitor. Vamos a ponerlo así, ajustarlo mejor. Y nuestra resistencia la vamos a poner. Conectamos la salida del rectificador por medio del filtro, en paralelo con el filtro, y
Vamos a ponerle el valor de 1000 micros aquí, 1000 microfaradios, 1000 microfaradios. ¿Sí? Ya tenemos el regulador y vamos a empezar a hacer las mediciones. Vamos a ponerle, a guardarlo con el nombre de fuente regulada. Entonces le damos guardar. Vamos a poner fuente de poder regular de 5 volts, en este caso fuente de poder regulada 5 volts. Ya le ponemos el nombre. Ahora sí vamos a ver las señales. Vamos a poner en el osciloscopio, el osciloscopio, y vamos a ver la salida del rectificador, pero vamos a poner un interruptor para poder ver bien. Aquí vamos a poner un interruptor. Nos vamos a interruptores o switch. Vamos a poner el deep switch 1, el sencillo, pero lo vamos a rotar. Vamos a rotar. Vamos a rotar para que quede de forma horizontal. Vamos a poner para que ustedes puedan ver el efecto que hay cuando cerramos el interruptor. Bien, vamos a dejar fuera tantito vamos a dejar fuera el regulador y vamos a poner así. La resistencia la vamos a poner de 100 kilos. 100 kilos. Ahora sí, dejamos un momento el regulador, lo desconectamos del circuito y vamos a ver nuestra salida. Y esa 1 le pusimos, sí. Nos falta conectar la parte negativa a tierra. Ok, vamos a conectarla. Voy a eliminar estos nodos. Vamos a parar la simulación tantito. Voy a conectar también la salida o la parte negativa de mi rectificador. Eso es lo que me estaba faltando.
quitar esto, vamos a conectar directamente hasta acá. Voy a conectar el negativo. Ahora sí. Ya conectamos el filtro, la resistencia. Vamos a dejar por el momento el regulador fuera y ahora vamos a simular. Entonces ahí tenemos el rectificador, vean, está rectificándonos. Lo voy a poner como se dé, así para que se vea. Tenemos volts por división, 5 volts por división. Me voy a aumentar a 10 volts por división para que se vea completo. ¿Sí? Ahí tenemos la salida del rectificador, ¿verdad? De onda completa. Pero vean qué pasa cuando cierro el interruptor. Lo voy a cerrar con la tecla A. Vean, automáticamente se vuelve una línea recta, porque la constante de tiempo del capacitor y la resistencia de carga es muy grande y no alcanza el tiempo para que se descargue. Si yo abro el interruptor, vuelve a ser una señal rectificada. Ahora vamos a ver el voltaje pico de nuestra señal de salida. Si nos ponemos en el pico máximo, son 16.3, 16 volts en el pico máximo, 16.05. entonces aquí nos están dando 16.05, como ya lo habíamos visto. El voltaje pico era de aproximadamente de 16.9 volts, pero aquí nos está dando de 16 volts. ¿Sí? Entonces cuando cerramos el interruptor, lo que pasa es que nuestro filtro convierte nuestra señal alterna en continua. Y vamos a ver el voltaje máximo que nos da de salida constante. Nos está dando aproximadamente 15.5 volts, o sea, muy cercano también al voltaje pico, ¿no? Que eran los 16 volts. Se nos está dando 15.57. Ok, entonces ya vimos cómo se convierte la corriente continua de salida del rectificador a corriente directa por medio del filtro. Ahora ya tenemos 15.5 volts, aproximadamente 16 volts. Ahora vamos a regular a 5 volts. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es desconectar vamos a parar la simulación, ya está parada. Lo que vamos a hacer es conectar el regulador aquí. Vamos a quitar y ahora vamos a conectar el regulador directamente a la salida y a la entrada de a la salida del rectificador y a la resistencia de salida. Ya lo conectamos, ya dejamos cerrado así para que entre en acción. Vemos ahora que la salida pues sigue siendo una línea recta porque ya es corriente directa, pero vamos a medir el voltaje de salida. El voltaje de salida lo vamos a medir. El voltaje máximo de salida con el cursor 2 son 5 volts. Entonces nuestra fuente de voltaje regulada está funcionando correctamente. Vimos cómo funciona el filtro para convertir la corriente continua a corriente directa, y luego esa corriente directa por medio del regulador lineal, ¿verdad? Lo regulamos en este caso a 5 volts.
Hay varios reguladores de la familia 78XX que tienen diferentes voltajes. Nosotros agarramos o utilizamos el regulador 7805 para tener 5 volts a la salida. Entonces tenemos ya nuestra fuente completa. Finalmente pues tenemos que poner nuestros datos, ¿verdad? Con una caja de texto, ¿verdad? Vamos a ponerlo, vamos a poner por ejemplo el nombre. Primero vamos a poner fuente de poder regulada a 5 volts. Luego el nombre, ¿sí? La materia, y el grupo, el que ustedes tengan, ¿no? Y con esto terminamos nuestra simulación. Nada más tenemos que guardar aquí para que se actualice, y este es el archivo que van a subir para los que son alumnos de la materia. Para los que están visitando nuestro video en YouTube, pues nada, no tienen que hacer nada. Nos vemos hasta la próxima simulación.